argumento en sí se basa en 3 premisas. Y bueno, las vuelvo a explicar rápido, hermano, y ya tú le decides. Bueno, empiezo así, tipo, mi primera premisa vendría siendo que la libertad solo puede existir cuando el individuo es soberano sobre sí mismo. La premisa número 2 vendría siendo que la jerarquía implica la subordinación de unos a otros, eliminando la soberanía individual. La premisa número 3 vendría siendo que si hay jerarquía no puede haber libertad absoluta. Y la conclusión vendría siendo que la jerarquía y la libertad son incompatibles, por lo que el anarquismo individualista es la única forma coherente de libertad real. Es eso, nada más, ese es mi argumento. Ya, eso es Sí, en serio. sí. Pero, bueno, esto no es un debate político. Eso no es un debate político. No, no, sí lo es, sí lo es. No es un debate político. Por eso te Oye, pregunté si era un debate político. Mira, dígame, dígame. te aclaro que es un debate político, ¿vale? Un debate político que tiene la noción política empieza primero por la organización estatal, es decir, las formas, puedes, por ejemplo, mencionar la monarquía, la república, etcétera. Lo segundo, bueno, está bien, hacemos la organización estatal, entonces, ¿cómo hacemos la mejor forma de política? ¿Cómo gobernamos? Eso es un debate político. Ya después de ahí vendría el debate económico, sobre el debate sistemático de cómo generar los recursos o cómo se deben priorizar los recursos del Estado. El debate político es de segunda instancia, ¿no? Porque el debate político viene después de la organización estatal. Entonces, el debate político implica en cómo un Estado debe garantizarle a sus ciudadanos. Si tú me hubieras hablado sobre que la libertad la debe garantizar el Estado, como el debate político, como es un debate político y es un debate práctico, porque la política es una filosofía, es la filosofía práctica, tendrías que primero explicar cómo el Estado garantizaría los derechos de libertad. Y segundo, tendrías que, al haber problemas sociales dentro del Estado, cómo el Estado los solucionaría. Y eso es un decir que la libertad uno lo otro, porque es que, a ver, la libertad es un objeto, un objeto de estudio en la filosofía y en la política, pero la noción de política, de libertad, es diferente a la de la filosofía, porque tú vas a entender libertad en filosofía como algo que, como la capacidad o la facultad que te hace tomar decisiones propias, eso es cierto, pero en la política es distinto. Por ejemplo, los negros que eran esclavos no tenían el concepto de libertad, aunque filosóficamente eran libres. Entonces, o sea, la cuestión es esa, ¿no? O sea, no, o sea, recordemos que primero cuando tú me diste, me das a entender libertad o el concepto de libertad, parece ser más una definición un poco más filosófica, no parece ser política. Y por eso te hago la siguiente pregunta y por eso siempre pregunté desde el principio, ¿es un debate político o qué es un debate? Un debate filosófico o social, parece ser un debate un poco más social, ¿sí? Porque es como un progresismo social lo que me estás argumentando. Entonces, no sé, aclárame ahí porque la verdad es que yo actualmente estoy azul. Cruz, Mano, como que se le huyó el micrófono. Que se saque, mano, no se escucha. Cruz. No, se te huyó el micrófono. Salta y vuelve a entrar. ¿Se me escucha? Ya, ya, ya se te escucha, ya sí, se te escucha. Ya se te escucha. Ok, ok, mira. El debate político, pues no es una lista de definiciones sobre el Estado, es la confrontación de ideas sobre cómo debe organizarse la sociedad. Y aquí está el punto crucial. Yo sostengo que la libertad individual es incompatible con la jerarquía y tú, pues en lugar, pues, digo, de refutar eso, estás intentando cambiar de tema. No, a ver, no puedes definir, tipo, la política. No se escucha, mano. Se le fue la internet. O soy yo el que no se me escucha a mí. ¿Se me no, escucha? sí ¿Se me se te escucha? escucha. Hola, Sigue hablando. Gastés, que yo intenté cambiar el tema, algo así. Ah, sí, hermano, o sea, lo que estoy diciendo es que en sí no puedes definir política de manera pues, conveniente para evitar responder en sí. O sea, si crees que hay una organización estatal imprescindible, pues deberías demostrarlo pues, sin huir del dilema que te incomoda.
la contradicción entre jerarquía y libertad, porque si aceptas que la jerarquía implica subordinación, entonces ya es aceptado que la libertad queda limitada. O sea, es lo que quiero, o sea, ese es mi punto, hermano, ¿entiendes? Literalmente también acabas de presuponer cómo debe llevarse un debate de política. O sea, no es que simplemente sea como que tú y yo pongo una definición de política. Primeramente, nunca te di una definición de política. Y segundo, tampoco dije que la política es la definición del Estado. Eso nunca lo dije. Son cosas que literalmente acabas de, no sé, inventar porque nunca lo dije. Lo que dije básicamente es que un debate político implica en la relación con el poder, se refiere a eso, en cómo el poder o la soberanía del el Estado debe gobernar y regir a la sociedad. Porque ahí tú me dices cómo debe organizarse la sociedad en un Estado. Eso sí puede ser un debate político, pero lo que me estás diciendo son definiciones muy sociales o son definiciones muy filosóficas, no son definiciones políticas. Y hay una distinción en eso, en que si vas a tomar, y por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo contigo en que sí, todo el mundo tiene derecho a ser libre y lo demás y lo demás. Sí, vale, pero no es simple porque en la práctica, porque la política es una filosofía práctica, no es una filosofía teórica como la metafísica, sino que es una filosofía que se lleva a cabo en la realidad prácticamente, pragmáticamente, ¿no? Entonces tendríamos muy bien cómo el Estado debería garantizar tales derechos de libertad. Ahora bien, otra cosa en que discrepo. Hay una cosa que tú me dijiste que también me parece muy curioso. Y te pregunto aquí, o sea, si quieres, no es, a ver, mejor no lo digo porque es como si estuviéramos pasando el tema que te estoy diciendo. Yo considero de que lo que me estás proponiendo no es un debate de política. Cuando tú me propongas un sistema en el cual el Estado deba garantizar, porque eso sí, tú me estás diciendo que toda persona debe ser libre, sí, vale, está bien, toda persona puede ser libre y eso es cierto. Y filosóficamente lo es, ¿vale? O sea, normalmente, filosóficamente lo es, pero políticamente puede que no. O sea, hablando desde la libertad como objeto estudiado desde la política. Porque es eso, la libertad, la justicia no es solo un concepto estudiado, tanto por ejemplo, digamos que la justicia puede ser estudiado por la filosofía, el derecho y la política. Puede ser estudiado por tres ciencias distintas. Y, asimismo, la libertad también puede ser estudiado por tres ciencias distintas. Sin embargo, considero que al hablar en un debate, al hablar en la política, tenemos que recurrir que siempre a lo más práctico, a lo que más sea cercano a lo que es político, ¿no? Y en político es en relación con el poder, como el Estado, si el Estado quiere, garantiza los derechos de libertad a las personas. Si no, pues entonces, ¿qué haría? Y ese es un debate de política. Si quieres, o sea, no sé, mencionemos que la política, para ti, ¿qué es? O sea, porque sigo enredado, ¿me entiendes, no? Un debate para ti, perdón, la política, ¿qué es para ti? O sea, ¿es la definición del Estado? No, no me parece ser eso tan muy simple. Yo digo que más que todo parece ser un juego del poder y el debate político es cómo debe hacerse realmente o cómo debe organizar el poder a la sociedad. En ese sentido, me gustaría que intentaras explicarme. Ok, ok, mira, para mí aquí hay, no sé, cierta trampa, ¿no? Mira. A ver, dices que yo presupongo cómo debe ser un debate político, pero tú haces exactamente lo mismo al afirmar que debe basarse en el poder y el Estado, ¿ok? ¿Quién decidió eso? ¿Dónde está escrito que no se puede debatir política sin asumir de antemano que el Estado es la única forma de organizar la sociedad? Lo que estás haciendo es reducir la política a un solo marco conceptual, el tuyo, y luego imponerlo como si fuera una verdad universal. Pero el hecho de que el poder y el Estado sean parte de muchos debates políticos no significa que sean su base inamovible. La verdad pregunta es esta: ¿el Estado es necesario o no? ¿El poder sobre otros es legítimo? Cruz, te está Ajá. saliendo, estás haciendo No, muchas no. preguntas sobre baja. Cruz, A estás ver, haciendo muchas dime preguntas por qué. sobre baja. Dime Primero, por qué, porque dime me por estás qué. diciendo que el marco que estoy poniendo yo es el único y yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo, es que a ver, por ejemplo, yo no te puedo decir, por ejemplo, que un carro es un automóvil que se mueve y que tú vengas y me digas que un carro es un árbol y que lo único que hago yo es simplemente imponer mi visión.
sea, no tiene mucho sentido. La realidad es objetiva independientemente de lo que tú creas y yo crea. Sin embargo, es interpretativa. Ahora, yo te estoy dando mi interpretación. La única persona que está ignorando una interpretación de lo que realmente es un debate político eres tú. Porque si yo te estoy dando mi interpretación y tú puedes discrepar con eso, no estás haciendo nada. Lo único que estás diciendo, es que tú lo que estás dando es tu interpretación o definición, digamos, porque lo que estás diciendo es eso, tu definición de política, y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, está bien, propongo una definición. Ya te pregunté cuál sería como tal lo que entiendes tú por política. Entonces, ignoraste el hecho de que yo te haya preguntado qué entiendes tú por política para ponernos de acuerdo y simplemente atacaste al hecho de que según tú, o sea, según tú, yo estoy literalmente imponiendo un marco teórico de lo que es política, lo cual esto es una falacia de hombre de paja. O sea, en ningún momento, primeramente, es tergiversar todo el argumento, porque ni siquiera trato de imponer lo que es la política. Simplemente estoy haciendo una interpretación dentro de lo que es el carácter político, y a lo cual tú también deberías poder discrepar una interpretación con otro tipo de interpretación. Lo que no estás haciendo, lo único que estás diciendo es que yo solamente estoy imponiendo, como si yo fuera la única persona reguladora en el debate, lo cual es falso, porque también te pregunté cuál sería tu posición o cuál sería tu postura a la hora de definir la política. Ok, mira, y es eso mismo. Si solo lo mencionaste y es tu interpretación, entonces estás admitiendo que no es un marco absoluto, sino una versión o una visión particular en sí. Y si es solo una interpretación, entonces puede ser refutada. No puedes decir que un debate político se basa en el poder y el Estado y luego, cuando te lo cuestiono, reducirle a una simple mención. Si lo que dices es solo una interpretación, No tiene sentido. estás abierto a la posibilidad de que el poder estatal no sea necesario. O sea, porque si lo estás, entonces estás aceptando que la política no depende exclusivamente del Estado. Y si no lo estás, entonces sí estás imponiendo un marco cerrado. Así que elige, hermano, te mantienes en la posición Cruz, discúlpame que te lo diga. irreductible. Lo que estás diciendo no tiene sentido. O sea, primeramente yo te dije que la realidad es objetiva y que lo que puedas interpretar de la realidad es cosa mía. Y eso es cierto, porque al fin y al cabo yo nunca te he dicho, porque es eso, yo nunca te estoy diciendo y nunca te he dicho que mi interpretación sea absoluta. Estás tomando todo de los pelos, no tienes nada de sentido lo que me estás diciendo. Nadie ha hablado si el Estado, esto, la pregunta que me hiciste tampoco tiene sentido sobre si el Estado era necesario. ¿Eso qué significa? Eso no tiene mucho sentido. Ahora, como te digo, ignora o salte del debate filosófico, del debate metafísico, y entra a un debate político, porque realmente no es lo que estás dando a entender. Lo único que estás haciendo, y me parece incoherente, que una persona que intenta decir que, bueno, o sea, todas las posturas, pues, digamos que tú tienes algún tipo de postura. Un tipo de postura también es interpretativa. Es decir, es lo que interpretas a partir de un tipo de realidad. Por ejemplo, digamos que existe, por ejemplo, lo que se conoce, digamos, un razonamiento cuantitativo. Digamos que yo tengo 5 bananas, ¿no? Y te quito 3, entonces queda 2 bananas. Y ahí tú puedes interpretarlo de una manera diferente, por ejemplo, que entonces como te quité 3, entonces significa que yo soy ratero, etcétera. Es una interpretación, no necesariamente tiene que mantener un carácter siempre subjetivo, porque la interpretación puede llegar verdaderamente y verazmente a la objetividad. Entonces, a lo que yo me refiero, a lo que yo me refiero, sencillamente, es que al parecer no estamos teniendo un debate de política. Primero, porque te di una interpretación de política. Le di una interpretación no necesariamente falaz, no necesariamente subjetiva, y aunque sea subjetiva no tiene nada de malo, porque el creer que lo subjetivo no es verdadero porque simplemente es subjetivo es tontísimo, ¿no? O sea, es raro, no tiene peso justificativo. Y lo segundo es que, bueno, iba por lo tercero, no, lo segundo, no me acuerdo. Lo tercero, digamos que lo tercero, que se me olvidó. Y lo tercero es que, claro, si ahora vamos a intentar reanudar un debate, porque al parecer ya nos estancamos iniciándolo, entonces yo digo que vayamos a un veredicto y ya está, porque la verdad es que no creo que sea un debate político al mencionar como que, sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo que toda persona, porque es que yo no estoy en desacuerdo contigo, toda persona debe ser libre. Para mí toda persona debe ser libre y toda persona tiene que ser soberana en las decisiones que ella toma. Y me parece perfectísimo que lo sea. Pero vale, en un debate político, cómo el Estado debe garantizarlo? Ahí es donde debemos debatirlo. Por ejemplo, hay personas que dicen que la verdadera libertad se encuentra en lo que se conoce como el anarcocapitalismo. Y ahí yo creía que tú ibas a ir por ese sentido.
yo creería que iba a decir, bueno, las personas tienen derecho al propio bien capital, a la propia producción interna, al sector privado, y que las concesiones del Estado sean cedidas a particulares. Me gustaría escuchar eso y yo decir, excelente, hay un debate político. Sin embargo, lo único que estoy escuchando parece ser un debate más filosófico de que todos debemos, o el deber ser de una cosa, todos debemos ser libres. Entonces, si quieres, da tu punto y vamos a ver, Edith, porque la verdad es que nos estancamos desde el minuto uno y para mí no tiene sentido estancarse desde el minuto uno. Ok, hermano, mira, si dices pues, que nadie ha hablado pues, del Estado, porque antes dijiste que el debate político se basa en el poder y el Estado, o sea, ya te retrataste. ¿Por qué eso es exactamente lo que estás haciendo? Primero afirmas que el debate político debe girar en torno al poder y al Estado, y cuando te lo cuestiono, cambias de posición y dices que nadie ha hablado del Estado. O sea, hermano, decide en qué postura te vas a quedar. Sobre lo que ¿En qué dijiste, ¿En qué las momento matemáticas. Mira, espérate, hermano, espérate. A ver. Las te dije matemáticas, hermano, no son lo mismo que la política, hermano. Decir, tengo 5 y quito 3, quedan 2, hermano, es una operación objetiva, pero la política no es una suma o una resta. La política trata sobre la organización de la sociedad y ahí todo depende de las ideas, no de fórmulas inamovibles. Lo que estás haciendo es usar un truco barato para desviar la conversación, como si la política pudiera reducirse a simples operaciones lógicas, pero si fuera así de fácil no habría debates políticos, solo ecuaciones. Sin embargo, aquí estamos. Dices que no estamos teniendo un debate político, pero lo que está realmente pasa aquí es que no quieres entrar en el verdadero debate. ¿El poder es legítimo o es una imposición, hermano? ¿El Estado es necesario o es una construcción que se ha perpetuado, hermano? Siendo política, no estás huyendo del debate real, hermano. A ver, Cruz, yo te negué sobre la soberanía del Estado, era porque te dije que hay 3 órdenes. El primer orden, la organización del Estado, y por eso no te he hablado de cómo el Estado se organiza. Por ejemplo, la organización del Estado, el debate de organización puede hablar de la monarquía, de la república, de la oligarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Son el primer debate, el debate de primer orden, la organización estatal. Por eso nunca te he hablado como tal del Estado. Lo que te hablo en lo segundo es el poder soberano del Estado, que son cosas muy distintas. Y claro, cuando yo te digo cómo el Estado garantiza, es porque estamos hablando del poder soberano del Estado. Y ese poder soberano, y máximamente lo regula siempre, es un poder constitucional. Y es donde ahí se cuestiona el poder soberano del Estado. Por eso nadie te habla del poder soberano. Y lo segundo es que tampoco escuchaste, porque dije la interpretación. Sí, yo te digo, digamos que yo tengo 5 bananas y te quito 3. Tú puedes interpretar que la persona que te quitó 3 es un ratero. No te estoy hablando de ecuaciones. No te hablé nunca de ecuación, por eso te dije razonamiento cuantitativo, razonar de la parte cuantitativa. Eso es una interpretación. Todo, o sea, me pareció todo lo que acabas de decir no va ni siquiera acorde porque nunca lo he dicho. O sea, es como tomar por pedazos lo que dije y como que unirlo así como deformado, porque no te he dicho que es que el debate político se trata. Primero, es cierto, el debate político no se trata del Estado, sino el poder soberano del Estado, que es el poder político. Eso es el poder político, el poder soberano, el Estado garantizando, el Estado haciendo leyes, el Estado haciendo normas, realizando, por ejemplo, una constitución, bueno, aunque eso lo hacen más que todo el pueblo, que en el pueblo realmente se centra el poder verdaderamente soberano, aunque en un debate político nadie entra a hablar del pueblo, y esa es la cuestión, ¿no? Pero o sea, lo segundo es que no tiene mucho sentido hablar del ejemplo de razonamiento cuantitativo cuando literalmente te dije que ahí la interpretación no se centra simplemente en los datos estadísticos, los datos matemáticos que te des, sino en lo que se puede sacar de ello. Si hay una persona que me roba 3 bananos, pues yo puedo decir que esa persona me robó, o sea, esa persona es un ladrón. Ahí yo puedo decir, me robó 3 bananos, yo con 2 bananos menos, entonces alimento a mi familia menos. O sea, es un razonamiento que no hace falta hablar de cosas matemáticas. O sea, no sé por qué metiste en eso, por eso te hablé del razonamiento cuantitativo. O sea, es como desglosar pedacito por pedacito, intentar, pero, o sea, no sé si estás presionado, no es por ofenderte, pero no sé si estás presionado, pero estás tomando todo lo que te estoy diciendo muy rápido. Es como que intentas decir cualquier cosa para como intentar decir que yo estoy mal. O sea, y yo no te estoy haciendo quedar mal porque esa no es mi intención. Yo te estoy diciendo que
no estamos debatiendo política y yo quiero llegar a un censo contigo de lo que tú entiendes por política para poder debatir política. Sin embargo, el argumento que me diste ya presupone una noción de política y entonces por eso yo critico la noción de la presuposición de tu noción de política. Entonces yo eso es lo que estoy criticando. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Mira, hermano, yo te entiendo. ¡Puta madre! Yo considero que aquí hay un, hermano, primero que nada, hermano, ¿quién estableció que el debate debe seguir esa estructura, hermano? Tú, o sea, ¿en qué momento acepté esa clasificación? Porque lo que estás haciendo es fabricar un marco artificial para no responder la verdadera pregunta. Hermano, lo que te dice, el poder es legítimo, es una imposición. Si tienes que dividir el debate en órdenes para retrasar esa discusión, es porque sabes que cuando lleguemos ahí, tu postura no se sostiene, hermano. A ver, sobre tu obsesión, hermano, con los bananos, hermano, te lo repito, la política no es matemática, no puedes comparar una operación aritmética con un debate sobre poder, soberanía y jerarquía. La política trata sobre interpretaciones, valores y decisiones humanas. Si fuera tan simple como una suma, una resta, no existirían ideologías, ni debates, ni conflictos sociales, pero que estamos y sigues insistiendo en reducirlo todo a un ejemplo absurdo porque no puede sostener, pues, Cruz, esconderte. Dime. eso es auténtico que me cuesta. Yo creo ¿Cómo? que deberían cambiar un poco el enfoque, ¿no? Bueno, Para avanzar. Tiago, da veredicto porque, o sea, no sé, yo no No, le o encuentro sea, realmente. a ver, creo que esto puede avanzar un poco más, ¿no? O sea, Cruz, lo que él te está diciendo que para el debate político deben presuponer la existencia del Estado como regulador, ¿no? Entonces, yo creo que podrías. Voy a explicártelo a ti, Diego, para que, no sé, tal vez soy yo el que no me entiende y lo traduzco. Vos decís que el Yo debate lo que político. digo es que hay debates en orden, ¿no? Eso es lo que yo dije. El debate de primer orden es la organización del Estado. Cuando el Estado nace, ¿cómo se organiza? ¿Cuál es cómo se organiza el Estado? Ahí podemos hablar de que el Estado se organiza por una república, una Chat. oligarquía, etcétera. Dime, amor. Dime Yo entiendo que tu noción sobre debate político, sobre la política, es la reguladora del pueblo, ¿no? Cuando uno habla de las nociones políticas, de qué es un debate de carácter político, habla sobre quién tiene soberanía, sobre quién tiene control o quién tiene el poder, quién es legítimo en el poder, ¿no? Por eso No le es digo que, que no es que podría quién, cambiar cómo. su O enfoque. sea, para mí hablar de estos temas no es preguntar quién tiene el poder, porque, o sea, para mí el quién tiene el poder se centraría como un debate un poco más de primera instancia. De segunda instancia es cómo debe organizarse el Estado, que Es es exactamente lo que digo. por cómo se Sí, sí. organiza, por el poder político, el poder soberano, Digo, dependiendo de cómo sea la organización estatal. Por ejemplo, yo no puedo hablar del poder político si la organización estatal, si no sé de qué organización estatal estamos hablando. Si, por ejemplo, es una monarquía, si es una monarquía absolutista y el que gobierna es el rey, entonces yo no puedo hablar de poder soberano en el pueblo, porque el poder soberano no está en el pueblo. ¿Se entiende? O sea, pero no sé si... Dime. Lo que te estoy diciendo es que si en algún momento uno presupone la existencia de un sistema regulador o un sistema, uno puede llegar a cuestionar la existencia del sistema, en mi opinión. Para mí el enfoque debería cambiar de Cruz sobre la libertad a por qué no existe o no debería existir un Estado o, bueno, un sistema regulador, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Para mí deberían cuestionar eso, ¿no? No creo que ese sea su punto, o sea, no creo que realmente ese sea su punto, porque eso es ya como llevarlo a un mega anarquismo, o sea, eso, y yo creo que Cruz no está diciendo que él es mega anarquista, aunque si es mega anarquista, pues es un debate de todo menos político, o sea, es como o sea, es como un comunista, literal, o sea. No es mi punto. Él debería, o sea, que él hable ahora. Para mí debería cambiar No, eso. te estoy diciendo, ¿por qué no a ver, tú lo que entendiste es que el Estado es un ente regulador. Si es el ente regula, entonces Cruz no está de acuerdo con el ente regulador, entonces tiene que eliminar al Estado. Es la abolición estatal, es anarquista. ¿Qué Es hago? lo que te estoy hablando, es lo que te estoy diciendo. Deberían redirigir el enfoque que No, tienen. porque no me parece, porque no me parece debatir en esa instancia. O sea, no me parece que, o sea, para mí, o sea, yo creo que se puede salir tranquilamente a primero redefinir o interpretar. Ay, negro, espérate, se me fue la luz. No, o sea, a mí no me importa, o sea, a mí no me importa la Hola, anarquía. hola.
Hola, hola. Chat, yo no cuestiono la posición del anarquismo, si él es neoanarquista, si él es anarquista individual, si es anarquista. No, sí, No, sí, sí, no, yo te no. estoy Yo, entendiendo, Tiago, yo te entiendo. Lo que pasa es que, como te digo, yo sé que tú me tratas de decir de que en vez de debatamos la segunda instancia como debate político, debatamos la primera instancia como organización estatal. Y que en vez de que Cruz se concilie con un Estado, entonces que Cruz lo que haga es eliminarlo directamente para que ahora sí su teoría de libertad funcione. Creo que es lo que me estás diciendo, ¿no? es un enfoque. Te estoy diciendo que Cruz, o sea, está bien Espera, para mí. espera, Teo, espera. En ese punto sí estoy de acuerdo con Teo, porque, a ver, si cuestionar el Estado, pues te parece llevarlo al anarquismo, eso significa que das por sentado que el Estado debe Yo no he existir. dicho eso. No, yo no he dicho Mira, eso. mira, Yo no he dicho hermano, eso. literalmente dijiste eso, dijiste que llevarlo a... Oye, no, oye, no he dicho, oye, pero nadie ha dicho eso. Yo lo único que te dije, porque Tiago no dijo que cuestionaras al Estado. Tiago dijo que si tu teoría increpara con el ente regulador, tendrías que eliminar al Estado. Yo nunca he dicho que cuestionar al Estado sea eliminarlo o quitarlo de la teoría o abolirlo. Nunca dije eso. Es que porque están sacando cosas que nunca he dicho. O sea, hoy es el día que más, hoy es el debate que más han dicho cosas que nunca he dicho. Hermano, Literal. literalmente todo lo que te Entonces, estoy diciendo es lo que has dicho, hermano. Bueno, pregunto, Tiago, yo dije que cuestionar al Estado es eliminarlo. todo es culpa de Pixeles. No, no dijiste directamente que para un debate político se debe primero, en primera instancia, en primer orden, saber quién es regulador del poder, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? O sea, así que eso ya lo podría discutir de otra forma, en otro momento, ¿no? A ver, yo lo Mm, explico más sencillo. No es quién es regulador, cómo nace el Estado, cómo se ¿Cómo se, organiza. cómo se concibe, de qué parte está? Cómo empieza, cómo ellos creen que es la mejor forma de gobierno, etcétera. Ahí sí, ahí es la primera instancia. La segunda es el debate, bueno, entonces listo, ya existe el Estado, por ejemplo, monarquista, el republicano, bueno, entonces cómo debe organizar el Estado el poder político, con el poder político organiza la sociedad y así. Bueno, y No, ese es el punto, ¿no? O sea, para mí, Cruz, aún así, incluso sin un ente regulador, sin Estado, no podría llegar al debate político con una noción específica. Pero eso ya lo tiene que hablar él, ¿no? O sea, ya no, Ah, lo que yo estoy diciendo, a ver, lo que yo estoy diciendo que para mí realmente el argumento de Cruz no parte o no tiene nociones o bases fundadas en la política. Pero o sea, lo que me está diciendo es que las personas deben tener libertad, es cierto, yo estoy de acuerdo, yo considero de que toda persona es facultativa de la libertad, puede decidir lo que ella quiere y creo que eso es una facultad más interna que externa en la parte filosófica. Pero cuando tú me hablas libertad a partir de la política, ya tú me dices qué es lo que garantiza y brinda y da protección a la persona para los derechos de libertad. Y ahí hay una diferencia Che, porque la libertad como facultad es distinta a la libertad como garantizante o como medida cautelar del Estado, ya sea algunos fines. chat. Hermano, pero es que es literalmente justamente lo que te digo, o sea, al decir Entiendo lo esto, que tú me dices. la política, hermano, o No, sea, es lo que te dije, ¿quién decide qué es político y qué no? O sea, hermano, lo que estás haciendo es imponer una definición arbitraria de política para excluir cualquier postura que te incomode, hermano. La política es precisamente el debate sobre cómo debe organizarse la sociedad y mi argumento trata directamente sobre eso, sobre el conflicto entre jerarquía y libertad, hermano. Si mi argumento no tiene fundamentos en la política, demuéstralo, refútalo con razón, no con declaraciones vacías. pero el argumento que tú estás dando es el deber ser de la sociedad. Y el problema del deber ser es que tú no propones el garantizador o cómo garantiza el Estado a la sociedad el deber ser de la libertad. Ahora, o sea, para mí, bueno, igualmente, sabes que, como te he dicho, no podemos pasar de esto sin llegar a un veredicto, ¿te parece? Y mira, si quieres, hagamos un break, entonces no te Ya problema. está, Diego, dile lo que tienes que decir y ya está. No, a ver, para mí,
A ver, no puedo llegar a dar un, o sea, si nos vamos aquí en argumento más, o sea, si nos vamos argumentativamente, obvio que Chat diría tener la ventaja, ¿no? El problema es que tenemos que redirigir el enfoque. Para mí esto no ha terminado, para mí, o sea, si nos vamos al punto como de Cruz, Ya, Chat no ya, dio la ya. respuesta, no dio la respuesta directa. Chat sí argumentó más bien lo que es el Estado, por qué debe haber un Estado, pero aún siento que Cruz todavía no dio la respuesta y puede darla, es más, o sea, él puede todavía contraargumentarme. Esperen, Aún esperen, esperen. no siento que Pero se puede dar. Tiago, por favor, Tiago, da el punto con respecto a lo que se haya debatido y ya está. No es que creas que Cruz No, puede dar la respuesta, porque eso es como esperar que Cruz, o sea, es como decir, no exactamente, pero es como decir que voy a esperar que Cruz refute a Chea para poder dar un veredicto. O sea, no me parece concreto. O sea, ya que Cruz aceptó no, el veredicto. A ver, espérate. Cruz Chat. aceptó el veredicto. Espérate, Tiago. Cruz aceptó el No, veredicto, yo acepté el veredicto, yo creo que tú puedes dar un veredicto. no, yo no siento que esté en posición de dar un veredicto. Yo siento que aún hay discusión, hay temática para tocar. Y si nos vamos a esto, bueno, yo no siento capacidad en este momento de dar un veredicto. Para mí deberían continuar. Claro, ¿qué más podemos decir? Literalmente mi noción es la de él y para él la noción que estoy dando es simplemente una imposición. No es que esté dando una noción, no es que esté dando una noción, simplemente para él mi noción, mi interpretación es simplemente una imposición. No hay algo que podamos, no hay fruto aquí. Lo único que está pasando es que parece ser que yo estoy diciendo algo y él es como si, por ejemplo, si yo dijera algo y él me dijera mentiroso. Lo único que me está diciendo es mentiroso. Un ejemplo, es claramente un ejemplo, no es lo que está pasando, pero así es un ejemplo. No es como que él está dando objeciones reales a la interpretación de lo que yo creo que es un debate político. Simplemente está diciendo que lo que yo estoy interpretando es simplemente una imposición, cuando realmente es falso, porque también le pregunté, y de hecho intenté llegar a un consenso para que él pudiera dar un entendimiento de lo que es el debate político y cómo debe organizarse un debate político, porque para mí el debate político habla en relación con el poder del Estado, etcétera, ¿no? Es eso mismo, Chit, es para ti, Chit, es eso mismo, es para ti, para ti. ¿Para mí qué? O sea, no es lo mismo. ¿Cómo es lo mismo? Cruz, ¿cuál es la noción? Cruz, responde. ¿Cuál es la noción para vos de un debate político? Por favor, Hermano, sí. es literalmente lo que estoy diciendo, hermano, es lo que estoy diciendo desde hace rato, hermano. A ver, ¿Qué? repetilo, pero más. A ver, repetilo para que se lo pueda decir a Chat, ¿no? O él escuche Mira, directamente. mira, hermano, mi noción, hermano, primero es que la libertad solo existe cuando el individuo es soberano sobre sí mismo. ¿Sí? Lo segundo es que la jerarquía implica subordinación, lo que elimina la soberanía individual. Lo tercero, si hay jerarquía, no puede haber libertad absoluta. ¿Ok? No, es Eso, que. No, ese es el espera, argumento. déjame explicarme, déjame explicarme. Dios mío. Hermano. A ver, Cruz. Dime. Lo que está diciendo Cheat es que vos no podés plantear esa postura, puesto que él argumenta la necesariedad de un Estado en un debate político. Ahora bien, para Cheat, un debate No. político. A ver, no, tampoco. No he dicho que el Estado sea necesario, no he dicho absolutamente eso. No, Ay, es que, ¿cómo explico? Pero escúchenme, a ver, trátenme de entender. Yo digo que en el debate político es de segunda instancia. El debate primario habla de la organización del Estado, es decir, las formas de gobierno, cómo el Cheat, Estado debe organizarse. Pero es que, Tiago, por eso es que estás diciendo cosas que tampoco he dicho porque no estás escuchando lo que estoy Cheat, diciendo. Cheat, para tu No definición de política. dije, no Bien, dije lo bien. que no dije eso, no dije eso. Escúchame. No, 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 no. Es que, a ver, si vos me decís, para mí, el debate político, en primera instancia, el primer orden a tratar es la organización interna o la organización que sigue el Estado o que sigue la forma de gobierno, ¿no? Entonces, si ya hablamos de eso, ya presuponemos la existencia de un Estado o un ente regulador. Para mí es imposible. Ahora sí, pero ahora sí hablamos, porque cuando hablamos de debate político estamos hablando y estamos presuponiendo la existencia de la organización o la forma de gobierno. Ya. Ahora sí estamos
Porque Ya, el debate político, a ver, chat, habla de... Bueno, ya, listo, sigamos. Sí, yo te entiendo, man, yo te entiendo tu No, punto, pero no lo tengo, o dijiste sea, feo, lo dijiste es lo feo, que mano. No, lo dijiste feo. Y así diciéndolo feo, no vas a poder ser mi gatita fanboy. Lo siento mucho que te lo diga. no importa cómo te lo diga, o sea, si vos entendéis el 80% de la terminología que uso, no hace falta ser tan formal, creo yo. Entonces, es simple, ¿no? O sea, y Cruz, el punto es que él está tratando que un debate político sigue la necesariedad de un ente regulador. Si no lo hay, si no hay un ente regulador, no hay una regulación en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, no es un debate político, es de carácter filosófico. Para él, el carácter de la política es más práctico que teórico. Eso significa que uno no puede decir, "Oh, che, yo creo que la libertad es tal, sin antes decir, bueno, para mí no puede existir tal cosa como un ente regulador o no puede decir que el Estado no puede no existir. Eso podrías atacar directamente eso. Te digo, reenfoca el punto, porque si no, bueno, yo simplemente tengo que seguir, ¿no? O sea, yo se lo tendría que dar a chat porque vos no estás atacando las cosas, ¿no? No considero que sea justo que yo no te le dé el punto directamente sin que hayas entendido dónde hay que atacar, ¿no? Para aclarar una cosa, yo considero de que el debate político y la política es filosofía práctica. Sin embargo, cuando me refiero de que al parecer la libertad, según la noción que toma Cruz, es filosófica, me refiero más teórica, ¿no? Entonces, yo considero que la política es filosofía y la libertad, como la define Cruz, es filosofía. Lo que pasa es que diferentes enfoques, práctica y teórica. Bien. Cruz, ahora bien, te vuelvo a repetir. Para vos, ¿en qué consiste y de qué carácter es el debate político? ¿Qué enfoque toma? ¿Cómo se debe tomar un debate? ¿Es necesario la regulación de un ente para la sociedad? ¿No es necesario? ¿La sociedad se regula? ¿La sociedad no se regula? Entonces, ese es el carácter, o bueno, el punto directo que tenés que atacar, ¿no? Entonces, si vos me das una definición o discutir la definición, bueno, ya puedo dar con veredicto con K. Ok, se me escucha, se me escucha. Sí, Primero, una pregunta, para responder a la pregunta. Para mí, la regulación de una sociedad Para ti. no puede depender de un ente externo, pues, que la controle y la limita arbitrariamente, porque eso es una contradicción en sí misma con el concepto de libertad. Una sociedad no necesita que un Estado o cualquier ente centralizado intervenga y decida por todos, porque somos los individuos quienes poseemos la capacidad inherente de autorregularnos mediante acuerdos voluntarios, cooperación mutua y el ejercicio soberano de nuestra libertad. O sea, decir que un ente regular es imprescindible implica aceptar que alguien o algo tiene derecho a imponer su voluntad sobre los demás, subordinando nuestra autonomía y nuestra capacidad para decidir para nosotros mismos. Esto, por definición, destruye la libertad. Cuando hablamos pues de sociedad, hablamos de un conjunto de individuos con derechos propios, no de engranajes que necesitan ser manejados por una maquinaria superior. La idea de un ente regulador presupone que los ciudadanos son incapaces de coexistir sin coerción, lo cual es una visión paternalista y profundamente equivocada. La historia demuestra que las comunidades pueden prosperar a través de acuerdos horizontales, cooperación y redes descentralizadas sin la necesidad de que en un aparato, no sé, burocrático imponga restricciones y decida que es el mejor para cada persona. El problema central con la regulación estatal o cualquier ente controlador es que se basa en jerarquías y donde hay jerarquías hay subordinación. Esa subordinación destruye la soberanía individual, lo que convierte a los ciudadanos en súbditos. Se argumenta que el Estado protege la paz y el orden, pero ¿a qué precio? ¿A costa de la libertad? No, la libertad absoluta no existe, dirán algunos, pero esto no significa que debamos renunciar a ella para obtener un control artificial. Una sociedad que valore la verdadera libertad no necesita reguladores, porque los individuos son responsables de sus acciones y capaces de buscar soluciones sin recurrir a imposiciones coercitivas. El argumento de que la regulación estatal evita la explotación laboral o el caos social no es más que una excusa para justificar el poder de un ente que perpetúa desigualdades estructurales. ¿Me entienden? ¿Se entiende mi punto, hermano? ¿Se entiende mi punto? No, al chile Claro, no. sí, pero sí.
Sí, o sea, a ver, ya, o sea, pero hablando de ese punto, ahí sí empezamos, me parece un punto más coherente porque ya salimos del debate político, ya no es un debate político como tal, no un debate del poder, porque es eso, es lo contrario, eliminas el poder soberano, un poder real, y lo que hay es simplemente igualdad mutua en teoría, entre mucha teoría, ¿no? Entre mucha teoría hay libertad absoluta en el cual ya no rige una realidad política que marque o que garantice los derechos de libertad. Eso es cierto, ¿no? En ese momento, ahora sí, teniendo entendido que salimos del debate político a hablar de discrepar en lo siguiente. Lo primero es que, primero, la Chat, Cruz, ¿les parece? Mira, escúchame, Tiago, escúchame una cosita. Estoy en 5%, se acaba de ir la luz, estoy con mis datos, se me va a descargar el teléfono y literalmente se me va a explotar. Estoy en Bueno, 5%. que quede acá al jueceo, él lo considero más válido y más coherente y mejor que yo en estos tipos de debate, ¿no? ¿Les parece bien? Dale, Cami, hombre, tengo rato sin hablar con K. Hola, K. Mira, Chit, si tu celular pues está en 5 No, y no, no no te tiene luz, preocupes, no te preocupes. Cuando se me vaya a apagar, yo digo, hey, se me va a apagar, se me va a apagar. Y cuando se apague, ya, obviamente, porque ya me sale. Bien, igual no bueno, Cruz, ¿les importa, parece bien? yo lo voy a dejar, yo lo voy a dejar así, yo te espero. Ok, dale, no te preocupes. Bueno, K, tira un saludito ahí, porfa, a ver si estás despierto, o si no ya te dormiste con nuestro debate de mierda. No, continúen, chicos, continúen. Perfecto, Bueno, Cruz, ¿te perfecto. parece si lo dejo con K? Entonces, Sí. Dale. perfecto. Entonces, como decimos, entonces yo puedo dar puedo discrepar en lo siguiente cuando hablamos de la garantización. Primero, la libertad. Primero, lo primero, que tú argumentas básicamente en que la libertad absoluta elimina las jerarquías. Eso es, primeramente, yo puedo refutarlo, pero voy a hacerlo más tarde, voy a apartarlo un poco a la izquierda y voy a primero a enfocarme en lo siguiente. Tú consideras que la libertad es absoluta y lo demás, y que esa libertad no tiene que imponer no tiene que imponerse a otro tipo de voluntad, a otro tipo de libertades, porque no podría llegar a ser una verdad absoluta, ¿cierto? Pues, a ver, hermano, realmente, pues la libertad no puede ni debe imponerse porque imponer cosas, incluso la libertad contradice pues, lo que es la libertad, pues es un ejercicio propio y soberano del individuo, no algo que puede ser Claro. administrado, ¿me entiendes? O regulado o impuesto desde arriba, ¿me entiendes? Pretender imponerla equivale a caer en la misma trampa que se critica, la de subordinar la voluntad de unos a los dictados de otros. La verdadera Claro, libertad solo claro. Yo voy a dar, primero, tengo 4 objeciones a todo tu argumento. La primera es que lo que estás dando y lo que estás diciendo es una normativa. Eso, lo que estás diciendo que la libertad no puede imponerse es una normativa. Y que, bien, yo entiendo que las personas deben ser libres por normativa. Lo que pasa es que el Estado se hizo para hacer cumplir la normativa. ¿Y cómo lo hace? Con poder político. Ahora bien, tú cómo puedes garantizar la verdadera libertad de una persona con otra, con respecto a otra, sin que haya imposición de voluntades, sin que haya realmente conflicto de intereses. Eso sería lo primero. ¿Cómo lo puedes garantizar? No podrías garantizarlo porque al garantizarlo te conviertes en un Estado. No puedes garantizarlo, simplemente lo dejas todo al juego de espera, parece ser más como un juego de la oferta y la demanda, que depende mucho de lo probable, que depende mucho de la persona, la personalidad de una u otra, ¿no? No puedes, no puedes garantizar realmente que las personas no discrepen o no hagan un conflicto de libertades, que una persona no extingue la libertad de otra. Y lo que dijiste más tarde, que sí, a lo largo del tiempo las personas han llegado a la paz, han llegado a la libertad por medio de consensos. Literalmente, eso es lo que es la teoría contractual. La teoría contractual te va a decir que fue por medio de consensos que se armó el Estado. De hecho, retroceder en el tiempo y decir que las personas han llegado al consenso, han llegado los acuerdos y pues todo ha habido paz, pues todo lo que llevó el consenso
fue una teoría contractual. Lo que hizo realmente una organización del Estado, una organización de protección, porque el Estado primeramente lo que hacía es ceder como tal la libertad para protección. ¿Por qué cedía para protección? Porque efectivamente la libertad absoluta no era garantizable. ¿Por qué no era garantizable? Porque cualquier otra persona podía imponer sobre la voluntad sobre la que tú tienes. Por eso no era garantizable. Y lo que en vez de yo perder mi libertad, entre muchas comidas absolutas, yo mejor la cedía al Estado para que me protegiera contra personas que querían poner libertad sobre mí. Entonces, eso es lo primero, eso es lo primero. Eso decía la libertad, realmente decía la libertad, pero estaba protegido. El Estado nace como un sistema de protección. Lo, bueno, pasando de eso, es que, claro, tú llegas a partes del consenso de que esto, lo otro. Ahora, lo segundo es que, lo segundo es que, lo segundo es que te voy a decir el problema que tuve y te lo presenté. Cuando dices que no estás de acuerdo con la jerarquía y marcas que la libertad es la norma más importante, ¿eso es una jerarquía o hay más, o es la única norma? O sea, pregunto. Ahí respondo. ¿Cómo? En eso no te escuché, en eso no te escuché. O sea, a ver, primero aclaremos el sentido en que te refieres a la jerarquía. ¿Tú te refieres a una jerarquía parte sociedad, como clases sociales, o una jerarquía cualquiera, jerarquía general? ¿Tú no estás de acuerdo con la jerarquía general o parte social, clases y ese tipo de cosas? Ok, a ver, cuando hablamos pues, de jerarquía, pues, a ver, ¿te refieres pues a una estructura de poder donde unos están subordinados a otros, como en un estado, una organización, un sistema de valores impuestos, o te refieres a cualquier forma de organización, incluso Cualquier jerarquía, a cualquier jerarquía. O sea, ¿te refieres a una jerarquía cualquiera, cualquier cosa que se arme una jerarquía, o te refieres a una jerarquía únicamente en clases sociales? pues, a ver, hermano, si te refieres a cualquier forma de jerarquía, entonces aquí la clave está en entender cómo no todas las jerarquías son iguales. Hay una jerarquía impuesta como la del Estado o cualquier estructura coercitiva elimina la libertad porque obliga a unos a someterse pues a las decisiones de otros. Estas jerarquías basadas en el control y la imposición son incompatibles con la libertad individual porque colocan a unos por encima de otros de manera artificial y obligatoria. Por otro lado, hay jerarquías pues, que surgen de forma natural y voluntaria, como cuando las personas reconocen habilidades, conocimientos o liderazgos específicos en otros. Estas no son problemáticas siempre y cuando no impliquen coerción ni subordinación forzada, si todos los involucrados acuerdan libremente los términos de su interacción. Entonces, no hay contradicción con la libertad porque nadie está siendo obligado a Ok, hacer ok. Ahora, te hago una pregunta. ¿Crees que la libertad no genera desigualdad? por qué lo haría. Primeramente, si por ejemplo, aquí analogando a la realidad actual, todas personas tienen derecho a ser libres. Todas las personas, porque eso está ratificado por los derechos, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, está ratificado por lo menos en mi país, por el Pacto de San José de Costa Rica, que todas las personas tienen derecho a libertad. Y en los derechos a la libertad tenemos el derecho a la locomoción, tenemos el derecho al libre comercio, tenemos el derecho a la libre expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos derechos que nos hacen, en teoría, y nos debe garantizar el Estado porque sí, porque están ratificados por necesidad, no tiene que garantizar el Estado. Ahora lo siguiente, si también existe el derecho a la libre empresa o a la libre propiedad, porque efectivamente si tú me estás diciendo que una persona tiene que ser completamente libre, también tiene derecho a la libre propiedad, y que haya más, que es sinónimo de poder, que es sinónimo de más que todo, sí, porque poder es eso, las personas que tienen más tierras en sí mismos ya pertenecen automáticamente a clases sociales diferentes. Y esto te lo explico de la siguiente manera. Una persona que en sí mismo tiene es, digamos que representa el 0,1% de la población mundial, pero tiene el 75% de la población total, el terreno total del mundo, digamos que tiene el 75%, esa persona puede compararse en estrato con otras personas que no tienen, por ejemplo, propiedades y bueno, pues sí, propiedades para generalizarlo. Iba a decir empresas privadas, pero propiedades para generalizarlo. No puede porque en sí mismo lo que genera realmente la desigualdad es la libertad. Y eso te va a hablar Robert Alexi, que te va a decir que es que los derechos realmente ponderan entre ellos. Es decir, cuando hablamos de libertad y libertad y igualdad, va a ponderar siempre esos derechos. Y
cuando hablamos de ponderación, se tiene que priorizar uno para que realmente el sistema funcione. Esto te va a decir que el sistema siempre es horizontal. El sistema de derechos es horizontal, sin embargo, tiene que priorizarse uno para mantener la autonomía según ciertas preferencias de expresiones. Por ejemplo, digamos que la libertad se permite porque representa mayor, digamos que representa mayor beneficio para las personas particulares. Entonces se tiene que hacer de esa manera. Pero por lo tanto hay personas con más terrenos que personas con, hay muchas personas con menos terrenos. Entonces, eso hace lo que se conoce como la estratificación social. Y eso se hace por medio del derecho de libertad de propiedad. Simplemente con el derecho de libertad de propiedad. Es un derecho libre, de libertad, es lo que es la libertad. Ahora, lo que pasa es que en tu sistema, o bueno, entre comillas sistema porque no existe, lo que pasa es que en tu sistema, entre muchas comillas, no hay nada que lo garantice, pero las personas tienen derecho a la libertad de propiedad. Todas esas personas tienen derecho a la libertad de propiedad, lo que pasa es que ninguna de esas les puede garantizar a otra la libertad de propiedad, porque al garantizarle, como te digo, se volvería un Estado. Ok, ok, mira, respecto a tu pregunta, a ver, mira, a ver, primero que nada, decir que la libertad crea desigualdad, pues primero es confundir el concepto pues, de igualdad con uniformidad. La libertad pues no crea desigualdad, ¿ok? Revela las diferencias naturales entre las personas, ¿ok? Mira, cada individuo tiene talentos, intereses y capacidades únicos y es precisamente en un entorno de libertad donde esas diferencias pueden expresarse y prosperar. Esto no es desigualdad en un sentido negativo, sino diversidad. Y esa diversidad enriquece a la sociedad. El problema no es la libertad, sino la manera en que algunos intentan imponer igualdad de resultados, ignorando que las personas parten de contextos pues, distintos y tienen aspiraciones diferentes. ¿Okay? Igualdad no significa que todos tengamos lo mismo o logremos los mismos resultados. Significa pues, que todos tengamos la misma oportunidad para decidir y actuar según nuestra propia voluntad. Pretender eliminar Igual, esa igual mediante Cruz, la oposición es que es eso no anular, importa. hermano. Eso no importa porque aunque tú creas Yo que las estoy personas respondiendo lo que por tú me eso, habías dicho. pero eso da igual, porque aunque tú intentes disfrazar eso como un discurso de talento y de eso, ya estás creando una jerarquía. La estás creando sí o sí. O sea, no importa, ya en tu sistema que rechazaste la jerarquía, es básicamente traer la colación de nuevo. Traes de nuevo la jerarquía, claramente la traes de nuevo, para decir que es que las personas que tienen más estrato o más tierra o no sé qué, o que se revele realmente, tienen estratos más sociales más altos. Y que ese estrato social más alto es resultado de talentos. No importa, es que ya realmente no importa, porque eso es aceptar una jerarquía. Sí, de talento, de lo otro, de imposición, porque al fin y al cabo la libertad siempre va a ser un conflicto de intereses. Siempre va a tener conflictos de intereses. Cuando tú quieres una cosa y otra persona quiere una cosa, estás teniendo un conflicto de interés porque tú vas a pelear por ti, por tu interés y la otra persona va a pelear por tu interés. Y ahora, estoy en 1%. Y ahora, cuando hablamos de eso, primeramente ya creas una jerarquía. O sea, no importa cómo trates de mantelarlo, porque ya hay una jerarquía. Yo lo que estás diciendo es que simplemente hay una jerarquía resultado de talentos. Ya lo que estás diciendo es básicamente eso. Ahora, lo siguiente es que lo que estás diciendo es que la igualdad no sé, es que todas personas tengan derecho a las mismas oportunidades. No, amigo, porque la igualdad no es garantizable en tu sistema. La igualdad no te puede dar las mismas oportunidades porque cuando hay una persona del 75% de las propiedades las tenga, no hay igual de oportunidades. No hay igual de oportunidades, quieras o no. No hay. O sea, ¿cómo tú vas a tener igual de oportunidades si tú, una persona sola, desde que ya tú naciste, tienes el 75% del terreno? Por ejemplo, ¿cómo tú creas una oportunidad ahí? No hay forma de obtener oportunidades porque es la cuestión. Ahora, el Estado debe garantizarse ese tipo de oportunidades. Y si no te la garantiza, ¿sí? Claramente como tú no consideras que exista ese sistema, entonces consideras que eso es así. O sea, Ok, eso es cierto. mira, déjame responder eso, déjame responder Ya eso. lo Ok, tengo, mano, te lo juro que estoy en mi cuarto y no tengo aire ni nada, pero estoy ok. enfermo. Dale, sigue, estoy descargado, se va a apagar.
Ok, mira, para hacerlo más rápido, mira, primero que nada, que estás asumiendo que cualquier sistema que permita la libertad individual necesariamente crea jerarquías, pero confundes dos conceptos distintos, la jerarquía coercitiva y la diversidad natural de talentos e intereses. Lo que estoy defendiendo no es una jerarquía impuesta, sino la coexistencia de individuos libres, cuyas diferencias no implican subordinación ni estratos sociales impuestos. Ok, vamos a aclarar esto. Primero, la existencia de conflictos de interés no equivale a la existencia de jerarquías. Los conflictos son inevitables de cualquier interacción humana, pero no requieren una estructura jerárquica para resolverse. De hecho, los conflictos se pueden mediar y resolver a través de recuerdos voluntarios y mecanismos descentralizados sin necesidad de un ente superior que ejerza coerción. Okay, la jerarquía surge únicamente cuando alguien tiene el poder de imponer su voluntad sobre otro, y en un sistema basado en la libertad real eso simplemente no ocurre. Segundo, okay, la diversidad de talentos y capacidades no crea jerarquías sociales per se, ok. Reconocer que alguien tiene un talento específico no significa que esa persona esté por encima de otros en un sentido social o político. Si las personas deciden voluntariamente colaborar, delegar o incluso seguir a alguien que consideran más capacitado en un ámbito particular, eso no constituye una jerarquía coercitiva, sino una elección basada en la autonomía. Lo importante es que esas relaciones sean voluntarias y irrevocables, no impuestas. Okay, finalmente, Efectivamente, Cruz, acabas de definir lo que es un Estado. O sea, la elección por autónomamente, la elección autónoma de consensos generales lleva a la creación del Estado, y que se siga a una persona por el mero interés de representación es un Estado. Y es lo que se conoce actualmente como, anteriormente lo que existía como democracia absoluta en la parte griega. Ahora mismo existe una democracia representativa, y lo que acá de definir es lo que se conoce como democracia representativa. Personas se ponen de acuerdo para reponer una persona que los represente. Acabas de definir lo que es un Estado, eso es ceder todo lo que tiene tu punto. Eso es cederlo. ok, mira. Aquí pues hay un error, hermano, aquí hay un error. Espérate un Por momentico. Un momentico, respondo a lo siguiente. Una jerarquía social, sí o sí, aunque sea de talentos, siempre es coercitiva, siempre. Siempre es coercitiva debido a la naturaleza de la sociedad, a la naturaleza social, a la naturaleza jerárquica. ¿Por qué? Porque restringe los recursos. Digamos que una persona tiene propiedad, esto restringe los recursos de una persona con respecto a otra. Siempre lo va a restringir. Por ejemplo, si digamos un ejemplo bastante pragmático y chistoso, yo tengo una hectárea donde siembro plátano y es solamente mía, una solamente mía. Esos recursos son míos porque soy libre de hacerlo. Hay una diferencia, eso es coerción, al fin y al cabo eso va a ser coerción, y para que yo te quiera brindar, debo de hacer un conflicto de interés contigo, me tiene que interesar algo de ti para yo poder darte. Al fin y al cabo esos son conceptos comerciales, esos son libre comercio, etcétera, etcétera, y yo eso lo entiendo. Pero al fin y al cabo eso va a crear coerción, o sea, va a crear coerción, no una coerción estatal como la puede ser con policías y todo, ni militares, sino una coerción política. Va a hacer que una persona represente, una persona decida por consenso, representación por otra. Y eso es lo que se conoce como democracia representativa. Lo que estás definiendo es una teoría contractual, que las personas llegan a acuerdos para la representación, de la protección, de la igualdad, de la soberanía, de la libertad, y etcétera. Y eso lo acabas de definir tú, no lo estoy definiendo yo. Eso es ceder todo tu punto. O sea, no es como eso. De hecho, para mí, lo que dijiste ya cede todo el punto. Para mí. No, a ver, hermano. Primero, coacción, pero coacción es que cualquier forma de imposición forzada que limita la capacidad de un individuo para decir por sí mismo, ¿okay? No es simplemente influencia, ¿okay? No es liderazgo, no es que alguien sea mejor en algo y otros lo sigan por voluntad propia. Coacción es cuando hay una imposición de una voluntad ajena mediante la amenaza, la violencia o la fuerza estructural de un sistema que restringe opciones reales. Cuando el Estado obliga a pagar impuestos bajo amenaza de castigo, eso es una coacción. Cuando una ley impone una conducta bajo pena de presión, eso es una coacción. Cuando una estructura del poder establece que unos mandan y otros obedecen sin posibilidad de revocar esa relación, eso es coacción. Ahora, tu error es asumir la A ver, libertad eso no que va tiene sentido. inevitablemente a la coacción. Pero eso no Ok, tiene sentido.
Lo que estás diciendo no es sentido porque, primero, o sea, lo que estás diciendo es que lo primero es que el Estado, parece ser que no sabes cómo funciona el Estado. El Estado no hace las políticas fiscales como tipo de coerción, sino para garantizar el ministro de Hacienda. Es decir, para garantizar la Hacienda y el Ministerio Público de Hacienda, sinceramente. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, eso ayuda para el restablecimiento, para la parte estructural del país, para el mejoramiento de la calidad, para la seguridad social. Es que estás olvidándote realmente qué son los impuestos. No es que el Estado te obliga a pagar impuestos simplemente porque el Estado quiere que le pagues dinero para que él tenga, ¿no? Eso no es así. O sea, primeramente, creo que no sabes cuál es la noción real de pagar impuestos. El Estado garantiza los derechos, pero la garantización de los derechos tiene que hacerse por los recursos. Y la garantización de los derechos de los recursos tiene que hacerse con el dinero. ¿Y cómo nace el dinero? No nace de la nada, no nace imprimiendo dinero, porque imprimir dinero, si sabes economía básica, genera inflación. ¿Cómo lo hace el Estado? Pidiendo en sí mismo lo que se conoce los impuestos, pidiendo lo que es la política fiscal. Primero poniendo a la política fiscal y después exigiendo eso para la protección. Eso es lo principalmente. Ahora, no es una coerción directa, bueno, no es una coerción, considero yo, es una garantía para el bienestar público. Si te das cuenta que primero se pierde la noción de los impuestos, o sea... Ok, mira. No, mira, bueno, di tu punto, di lo que vayas a decir, no sé si te vas a demorar 10 minutos y que ya Mira, den breito porque realmente o sea, te lo juro que estoy me duele la cabeza. Entonces, mira, lo digo rápido. Lo que no tiene sentido, hermano, es creer que la seguridad y el bienestar solo pueden existir bajo un sistema que se basa en la cohesión. Dices pues que el Estado ayuda a mejorar seguridad social, pero omites lo más importante. Lo hace a través de la imposición forzada de impuestos bajo amenaza de castigo. Eso no es ayuda, es coacción institucional, hermano. ¿O acaso puedo negarme a pagar impuestos sin consecuencias, hermano? No, porque el Estado no te pregunta si quieres contribuir, te obliga y ahí está tu problema. Crees que los impuestos son una especie de pacto voluntario cuando en realidad son una extracción forzada. Dices que me olvido de ellos, pero eres tú, hermano, quien olvida lo fundamental. Los impuestos no son una contribución, son un atributo pues impuesto bajo amenaza de sanción. Y lo peor es que ni siquiera garantizan eficiencia porque en lugar de que los ciudadanos elijan en qué quieren invertir su dinero, un grupo reducido de burócratas decide cómo gastarlo, casi siempre de forma ineficaz, corrupta y en su propio beneficio. La seguridad social que defiendes no es más que una pues retribución forzada que genera dependencia, burocracia y pues desincentiva, hermano, la productividad. O sea, si realmente se tratara de mejorar el bienestar, entonces no necesariamente la imposición de un aparato estatal para hacerlo. La gente podría organizarse libremente, invertir su dinero donde realmente quiera y generar mecanismos voluntarios de apoyo, pero no, el modelo que defiende se basa en la idea de que los individuos son incapaces de gestionar sus propios recursos y necesitan un ente superior que lo haga por ellos. Y aquí está la contradicción central pues, de tu argumento. Dices que el Estado protege la libertad, pero lo haces limitándola. Dices que garantiza bienestar, pero lo hace quitándole recursos a quienes los generan. Dices que previene la explotación, pero lo hace mediante un sistema donde el ciudadano trabaja para sostener una estructura de poder que decide por él. Eso no es libertad ni justicia, eso es sometimiento disfrazado. Acabas de cometer tu quinta falacia, hombre, baja. Nunca dije que el Estado garantiza la libertad. Te dije, en la democracia consensual que tú mismo definiste, a ver, escúchame. En la misma teoría contratal que tú definiste, literalmente dijiste que es que necesitan a alguien por representación. Primero, la representación de una persona que instaure la supremacía del poder público. Quiere decir que la persona, más que todo, pierde libertad por protección. Ahora, lo que tú estás diciendo son cosas bastante particulares sobre corrupción, sobre estos casos que realmente, o sea, no implica nada en el debate. Es como decir, así como lo dijo Rafael Tapia, no es que la maldad no existe porque hay niños que se mueren. No, realmente nadie está hablando de los niños que se mueren porque la maldad existe. Lo que estoy diciendo es cuál es la noción principal del impuesto.
Eso es la noción principal del impuesto. Y el Estado, primeramente, quita como tal la libertad absoluta, garantizando la protección. Por eso es que no hay ninguna contradicción, porque te estás mandando una contradicción, o lo que yo dije según, nunca he dicho realmente que es que la persona pueda ser absolutamente libre con un Estado o nada de eso, literalmente lo contrario. La persona cede libertad como tal para poder el Estado generar protección. Lo segundo es que, lo segundo es, o sea, lo segundo creo que venía para decirte que en la parte democrática tú estás diciendo que hay una persona que se impone en el poder, bueno, básicamente se impone como si fuera imposición del poder para que esa persona pueda, así, no, mano, así no funciona una democracia, así no funciona una república. Las personas que están en el poder son por democracia representativa. Y esa democracia representativa es electa por la mayoría de ciudadanos en un Estado. Esto quiere decir que hay libertad y autonomía en la votación. Esto quiere decir que tú lo quieras quitar, porque es lo que básicamente quieres quitar, que una persona, y es que básicamente te contradijiste, tu sistema sí es contradictorio porque te has contradecido horriblemente al mencionar una forma de teoría contractual que tengan un consenso para poder realmente marcar como una persona representación. Y esa persona representación o sea, al fin y al cabo crea coerción sentimental, crea una persona que es parametralmente en una posición jerárquicamente social superior a otras. Y eso es básicamente lo que estás diciendo, que aunque se cree ese tipo de consensos, van a llegar esos temas. Vamos a llegar que en tu sistema sí existe la jerarquía social, que al fin y al cabo es jerarquía social, y que marque una social, que marque una altura, digamos una clase social diferente a las personas que lo siguen, sí o sí, por naturaleza política del hombre, porque el hombre también es un animal político, va a generar una forma de organización de sociedad. Lo va a hacer, porque si pones a 10 personas como el rey, digamos, pones a 10 personas que elijan un rey, va esa persona a generar política, organización social, y eso lo hace por medio de simplemente la coerción mental o la coerción psicológica que las personas han puesto o que han admirado, y lo va a hacer por medio de eso. Es decir, si tú me miras a mí y yo puedo hacer o puedo imponer tu forma de actuar socialmente, digamos que lo puedo hacer, digamos que yo puedo decir cómo debes actuar socialmente y qué de cosas puedes hacer y qué cosas no. Tú por mi admiración lo vas a hacer. Eso es igualmente coerción psicológica, igualmente hay coerción en tu sistema. Mira, hermano, mira. Aquí yo considero que no hay una contradicción, que hay una diferencia fundamental que tú no me estás entendiendo o estás decidiendo ignorar, no sé, cualquiera de los dos. Ok. Consenso, primero que nada, no es lo mismo que imposición. Si las personas de manera libre y voluntaria llegan a acuerdos para organizar pues, su vida en comunidad, eso no implica que haya una jerarquía coercitiva. Siempre que hay cooperación, lo que hace que una jerarquía sea coercitiva no es que exista sino que algunos individuos impongan su voluntad sobre otros sin su consentimiento y sin posibilidad de rechazar esa relación. Mira, dices que la sociedad siempre va a generar jerarquías, pero confundes organización con autoridad impuesta en un sistema de libertad real. Las personas pueden colaborar y seguir a quienes consideran más aptos en distintos ámbitos sin que esto implique subordinación forzada. ¿Hay médicos mejores que otros? Sí. ¿Hay empresarios más exitosos? Sí, pero eso no significa que haya una jerarquía política impuesta. Si decides tratarte como un médico porque confías en su mejor conocimiento, no estás bajo una jerarquía coercitiva, simplemente has elegido lo mejor para ti. Lo que tú defiendes es distinto. En tu sistema, la organización no es opcional. El Estado decide cómo su estructura la sociedad, cómo se distribuyen los recursos y qué derechos tienen o no. En un sistema en el que no puedes optar por no participar, donde la autoridad no se basa en el consentimiento, sino en el monopolio del poder. La verdadera contradicción es la tuya. Es inevitable, pero también afirmas que el Estado interviene para garantizar igualdad y justicia. ¿Cómo puede haber igualdad en una jerarquía política que decide por los demás?
¿Cómo puede ser justo un sistema que sea Porque te lo expliqué, Cruz. Porque te lo expliqué. ¿Cómo el Estado garantiza igualdad? Porque tú mismo lo definiste. Tú mismo realmente lo definiste. Mira, tú dijiste que igualdad es que todos tengan las mismas oportunidades. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú garantizas que las personas dentro de tu sistema tienen igualdad? Si lo garantizas, es un Estado. Y si no lo garantizas, todas las personas no van a tener igualdad. Ahí está la cosa. O sea, si te pones a pensar, aunque lo que te estoy diciendo es así, el Estado lo que puede garantizar por lo menos es igualdad sobre los derechos. Es decir, todas las personas tienen igualdad sobre los derechos de protección, los derechos de seguridad social, los derechos de educación, los derechos de esto, los derechos de otro, y yo como Estado se los garantizo. Yo como Estado creo colegios para garantizar la educación. Yo como Estado creo un sistema pensional para garantizar el derecho a la pensión. Yo como Estado garantizo yo por ejemplo, yo como Estado garantizo el pasaporte para que la persona tenga derecho a la locomoción. Yo como Estado garantizo el financiamiento a la estructura vial para que las personas también tengan derecho a la locomoción. Entonces, ahí es donde estás equivocándote. Yo no me estoy contradiciendo. Yo nunca estoy diciendo que el Estado te va a dar el Estado te va a dar libertad. No, vas a cederla. Tú vas a cederla por protección, seguridad, dignidad, vivienda. Tú vas a ceder la libertad por muchos más beneficios que ser absolutamente libre, que no te está realmente dando nada, porque al fin y al cabo la libertad absoluta te deja en lo que se conoce como en un, por así decirlo, limbo en el cual literalmente cualquier persona puede hacer con lo que quiera con tu libertad. Puede hacer cualquier cosa y lo que quiera con la libertad tuya. Puede hacer cualquier cosa, lo que quiera con tu dignidad. ¿Y a quién le vas a reclamar en tu sistema? ¿A quién le vas a reclamar el hecho de la vulneración de tus derechos? A nadie, porque no puedes hacerlo. No tienes a quién, porque estás diciendo que entonces si ponemos eso así, en que todos sean completamente iguales, considerarías que realmente no hubiera política, considerarías que no había peleas por el poder, considerarías que no había rompimientos de pacto, traición, ¿realmente considerarías eso? O sea, ¿considerarías que eso fuera así? ¿Estarías tan seguro de garantizarme a mí que fuera realmente así? O sea, podrías hacerlo así. Sin embargo, yo te puedo demostrar que por el hecho de estar penado como imposición, la violación y la muerte, las personas van a violar y matar menos. Porque las personas a veces le tienen miedo, por lo menos en Estados Unidos, a la pena de muerte, o la pena, básicamente, o a la prisión de por vida, pongámosle así. Por lo menos en ese sentido, sí. Por lo menos en ese sentido, sí, lo van a hacer. Por el hecho de imposiciones. ¿Y por qué ese hecho de imposiciones? Porque el Estado, aunque tú renuncies a la libertad, va a darte más beneficios que otra cosa. Va a darte más beneficios que simplemente la libertad. Aunque eso sí, tras de que tú estás cediéndole la libertad, él te da garantías de libertad. Hay una cosa distinta, porque digamos un Estado anarcocapitalista donde el Estado se rehúsa mínimamente a entrar en el comercio, en la economía del Estado, estaría dando demasiada libertad. El Estado únicamente se centraría en la parte política y en la parte normativa, en donde regula lo que tienen que hacer las personas y regula el comportamiento de las personas. Sin embargo, no regula ni cómo las personas deben, o sea, lo que las personas hacen, lo que las personas cómo deben comportarse realmente, porque aunque pueda estar regulado, no significa que te obliguen a estar regulado. O sea, una cosa es, por ejemplo, que esté penado la muerte, no significa que no puedas matar. Significa que estará penado y recibirás un castigo acorde para el bien social, el bien común. Eso es lo que hace el Estado como tal. Realmente, espérate. Ahora, realmente, como digo, tendríamos que entonces dar vuelta atrás.
Tu sistema es un sistema que puede garantizar beneficios simplemente con la normativa, que tampoco es garantizable, de la libertad. O sea, tu sistema puede hacerlo. Ahora, segundo, la coerción no es solamente física ni militar, no, la coerción no es solamente física, la coerción también es social, también es psicológica. Una persona puede agredir a una persona psicológica y verbalmente, y eso es coerción, no es simplemente medios políticos. Y que restringas el Estado como sistema de protección a la humanidad, lo que vas a hacer es que las personas en sí mismos, en teoría, rompan más los derechos humanos que para hacerte entender realmente los derechos humanos están desde la humanidad, porque son humanos, están desde siempre con nosotros. Lo que pasa es que el Estado es quien los debe garantizar, porque es a quien le cedemos la libertad. Entonces, ahí sí puedes responderme. Ok, mira, hermano, pues garantizar igualdad no requiere un Estado, que requiere eliminar pues la imposición forzada de jerarquías, hermano. A ver, mira, tú partes de la idea de que la igualdad solo puede existir si hay una entidad superior que la imponga, ¿ok? Pero esa idea es falsa. Si el Estado tiene el poder de garantizar la igualdad, entonces tiene el poder de definir qué es la igualdad, cómo se aplica y quién recibe qué. Y en ese momento la igualdad deja de ser real porque hay alguien con más poder que el resto. ¿Ves la contradicción? En cuanto pones a alguien por encima para garantizar Te estás contradiciendo. Me acabas de decir, me acabas de decir que igualdad, espérate, me acabas de decir que igualdad son que las personas tengan derecho a las mismas oportunidades. Y asimismo, tú también tienes derechos civiles y políticos. Tú también puedes aspirar a la presidencia. Tú también puedes aspirar al poder político. Tú también tienes las mismas oportunidades que todas las personas que han pasado por el poder político. Te estás contradiciendo porque ahora estás definiendo otra cosa de lo que es igualdad. La igualdad, yo estoy tomando tu propia definión de igualdad. Las personas tengan las mismas oportunidades y garantizarla, la única forma es que el Estado sea vigente para poder garantizarlo. Entonces tú me estás diciendo que hay una persona que está impuesta, que no sé qué, no, tú también tienes el derecho a la misma oportunidad de ser una persona que pueda dirigir políticamente un país. No te estoy entendiendo. Si vamos a tomar tu definición, no me dejaste terminar, no me dejaste terminar, ok, no me dejaste. Okay. Mira, primero que nada, dices que el Estado sigue la libertad, pero eso es un absurdo, que la esencia del Estado es la coacción. ¿Okay? Te obliga a pagar impuestos, te impone leyes sin tu consentimiento individual, te limita opciones y decides por ti en múltiples ámbitos. Eso no es seguir la libertad, eso es restringirla bajo la excusa de orden y seguridad. Luego dices que la libertad absoluta nos deja en un limbo, ¿okay? Donde cualquiera puede hacer lo que quiera con los demás. Pero eso es un malentendido. La libertad no es impunidad, es un sistema sin coacción institucionalizada, ¿me entiendes? La defensa... ¿Cómo? Mira, no lo dije bien. Dale, pero no lo digo, decirlo de nuevo. Es una institucionalizada, eso es lo que La estoy libertad diciendo. está institucional. Mira, ya me lo pegaste, ya no puedo decirlo. Bueno, dale, sigue. Mira, la defensa pues, de la libertad se basa en principios claros, la soberanía individual, la responsabilidad personal y la severosidad, hermano, ¿me entiendes? No puedes pues, atentar contra la libertad o la dignidad de otros sin consecuencias, porque cualquier agresión rompe el principio básico de autonomía, es decir, la libertad no es un permiso para violar derechos ajenos, sino una garantía de que nadie puede pues, imponer su voluntad sobre ti. ¿Okay? Bueno, a ver, mira, ¿a quién le reclamas si alguien intenta, pues, contra tu dignidad? Okay. A la comunidad, eso, a la comunidad, a quienes te rodean, a quienes han establecido libremente acuerdos de convivencia y defensa mutua sin necesidad de un monopolio estatal. La justicia no necesita ser controlada por un aparato, pues, coercitivo centralizado. Amigo, espérate. Déjame entender lo que estás diciendo. Espérate. No me cabe en la cabeza. Acabas de decir, digamos que a ti, digamos que, por así decirlo, un tipo, estás en tu sistema, digamos, y un tipo mata a tu hija, ¿vale? Tú acudes a la comunidad para que castiguen a ese tipo. Si lo estás diciendo que acudes a la comunidad para castigar a un tipo, o sea, papi, estás hablando de coerción. Míralo en este sentido. Digamos que tú, a diferencia de la comunidad, acudes al ejercicio jurídico para que castigue a una persona que asesinó. ¿Qué diferencia habría? ¿Qué diferencia realmente habría? ¿Cuál es la diferencia?
O sea, Bueno, ¿cuál es la diferencia que si tú acudas a la comunidad para que castigue a una persona? ¿Cuál es la diferencia que habría en que tú vayas al ejercicio jurídico, a la rama jurídica, a que castigue a una persona? ¿Cuál es la diferencia? Estás buscando justicia por medio de poder soberano, y el poder soberano siempre, y como siempre lo voy a decir, aunque realmente la política no esté permitido, va a ser el pueblo. Lo que decida el pueblo es política, y lo que decida el pueblo, como es política, siempre es Estado. Y el pueblo es el Estado. Así, más o menos, es la frase de Jorge Eliezer Gaitán. Y el pueblo es superior a sus dirigentes. No son el pueblo no trabaja para sus dirigentes, los dirigentes trabajan para el pueblo. Y asimismo, no hay diferencia en la parte coercitiva que estás marcando entre una parte jurídica que va a garantizarte seguramente, bueno, en teoría, ¿no? En el deber ser, te va a garantizar seguramente tus derechos, y otra cosa es que la comunidad te va a garantizar seguramente tu justicia. Y es lo mismo. a ver, mira, hermano, quiero, quiero decir algo. Primero, Dilo, porque tienes libertad de eh, expresión. mira, no. Estás cayendo en la típica confusión entre sociedad y Estado. Que el pueblo decida algo no convierte automáticamente esa decisión en una acción estatal. La política no es el Estado. La política es la interacción entre individuos para coordinarse, establecer acuerdos y solucionar conflictos. Tú partes de la falsa premisa de que cualquier estructura social organizada es equivalente a un Estado, pero eso es un error garrafal, hermano. El Estado no es la comunidad. El Estado es una estructura de poder centralizado que impone su voluntad por la fuerza con mecanismos de coacción y sanción obligatoria. Okay. Mira, si voy con alguien y busco justicia dentro de un sistema basado en soberanía individual y acuerdos voluntarios, no estoy recurriendo a un Estado, sino a una red de arbitraje descentralizado, a mecanismos de resolución de conflictos sin imposición vertical. En un sistema sin Estado, la justicia sigue existiendo, pero no como un aparato coercitivo que dicta quién tiene qué derechos desde arriba, sino como un conjunto de normas pues, consensuadas y aplicadas por quienes la aceptan libremente. Tú dices, el pueblo es el Estado, pero eso es simplemente falso. Si el pueblo fuera el Estado, entonces cada individuo tendría el mismo poder pues, de decisión, y eso jamás ocurre en un sistema estatal. En realidad, siempre se compone de un pues casta gobernante que toma decisiones en nombre de los demás. Pero Con es o que, sin... a ver, yo creo que tú realmente no estás entendiendo que es una réplica. ¿Tú crees que, por ejemplo, digamos, yo te voy a hacer una pregunta, te la voy a hacer así pequeñita. ¿Tú crees que el presidente dice, bueno, yo quiero una ley y la ley se hace? ¿Tú conoces cómo es el proceso de por lo menos crear un mandato de ley? Porque no es simplemente que el presidente quiera, porque no es así. Eso pasa por lo que se conoce como un debate plenario. Y depende de la importancia de la ley, pasa por ley ordinaria, orgánica o estatutaria. Por ejemplo, si quieres Mira, regular yo... una ley fundamental, escúchame, si quieres regular por una ley fundamental, tiene que el presidente hablarlo con el Congreso. ¿Y quién compone el Congreso? La Cámara de Representantes y el Senado. Y depende, porque una monarquía parlamentaria es mucho más complejo. No es simplemente que el primer ministro vaya a decir yo quiero que suceda esto y va a suceder, porque no es así. No sucede una persona, no es una monarquía. Presidencialismo no funciona como que yo quiero y esto se tiene que hacer. Eso no funciona así. Eso así no funciona, ahí te estás equivocando. Y es lo mismo, por eso te estoy diciendo, realmente, si todas las personas se consensan a hablar de lo que es justo y lo que no, y a imponer normas, entonces hay una jerarquía social, hay una jerarquía y va a crear una jerarquía social. ¿Por qué? Porque la persona que no cumpla las normativas es menos, claramente está en una escala menos de la jerarquía social. Y esto implicaría lo siguiente: uno, que la persona sea tratada indignamente por simplemente las normas arbitrarias de este tipo de personas. ¿Por qué te digo arbitrarias? Porque simplemente han construido lo que ellos consideran o lo que dentro de sus parámetros creen que es bueno. Dentro de sus parámetros creen que es bueno. Y claramente, como tú me estás diciendo, no, que es que ellos hablan de es que una sola persona va a venir y te va a dirigir. Sí, va a dirigir porque el presidente es administrador.
pero no es legislador y ahí es donde te estás equivocando. Recuerda que el presidente hace parte de la rama legislativa y al mismo tiempo de la ejecutiva. Y cuando es parte de la ejecutiva, lo que hace es proponer lo que se conoce como propuesta de ley o plan de desarrollo o plan nacional de desarrollo, que es la propuesta real del presidente y tiene que pasar por un debate plenario para poder ser ratificado como ley. Si eso no es así, realmente todo lo que, mira, realmente lo que estamos viendo sería una monarquía, lo que te estás equivocando. No hay una monarquía, hay una república, hay una democracia, donde las personas las personas del consejo que también votamos nosotros para que estén ahí, tomen decisiones y nos representen. Y eso, las decisiones para que esas personas lleguen ahí son voluntarias, no hace falta decirlo, son autónomas, no hace falta decirlo. Sí, hermano, te voy a responder la pregunta que me hiciste al principio, porque yo, primero que partes de ahí, pero eso yo lo veo muy rata. No, mira, No es primero, rata, pa. no, Pero no, ¿por no, qué no, 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 rata? no, mira, déjame responder. Pero ¿por qué rata, pa? No, ya vienes con tu cuento. No. Mira, ya voy a eso. Déjame responder, hermano. Primero que nada, respondiendo a tu pregunta, no, hermano. El presidente no crea leyes por sí solo, que en la mayoría de los sistemas, las leyes pues pasan por un proceso legislativo donde intervienen distintos órganos. Ok, primero. Pero eso no cambia el hecho fundamental. El Estado es quien impone esas leyes y las hace cumplir por la fuerza. No importa si la el presidente, el Congreso, un comité de burócratas, sigue siendo una norma coercitiva que se aplica sin el consentimiento individual de cada persona. El punto es que la ley no es voluntaria. No puedes optar por no seguirla sin enfrentar sanciones. Y ahí está el problema. El sistema estatal parte de la premisa de que una minoría de gobernantes puede decir sobre la mayoría con el uso de la fuerza como respaldo. Te preguntaron personalmente si, pues sí, hermano. Según lo primario, Ya. según lo primario, lo que tú estás diciendo, realmente contradice. Bueno, no, realmente en esencia se contradice. Porque tú me estás diciendo, me estás básicamente afirmando, es que un par de burócratas deciden lo que hacer con el pueblo. Pero yo te hago una siguiente pregunta. ¿Cómo llegan esos burócratas al poder? ¿Llegan principalmente son burócratas o por el pueblo? O sea, la decisión de poder, escúchame, la decisión de poder no la tiene el burócrata. La decisión de poder soberano y esencial la tiene el pueblo. Y lo que básicamente sienta las bases de lo que estoy diciendo, el poder soberano es del pueblo y como dice Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo es mayor que sus dirigentes, porque el pueblo pone a sus dirigentes ahí. No es que el pueblo realmente, no es que los dirigentes simplemente dirijan al pueblo porque son dirigentes. El pueblo, ¿qué? Ahora la cierro. Los dirigentes son puestos ahí por un poder esencial y lo que se conoce como poder, eso se llama, no, está el poder de reforma, está el poder constituyente, eso se llama poder constituyente. El poder de crear una constitución política es un poder constituyente y no lo tiene ningún burócrata, no lo tiene ni el presidente, lo tiene el pueblo en general. Ya voy. Mira, hermano, aquí es donde entra la pregunta, o sea, es donde entra tu pregunta, tu argumento, hermano. Estás confundiendo la legitimidad, o sea, la legitimidad con ausencia de coacción. Decir que el pueblo pone a sus dirigentes no significa que esos dirigentes sean meros ejecutores de la voluntad popular sin poder. No funciona así. Una vez que los gobernantes asumen el cargo, tienen facultades para decidir por el resto, sin requerir el consentimiento de cada individuo. Y aquí está pues lo que estoy diciendo, el hecho de que los ciudadanos voten cada cierto tiempo no elimina pues la coacción inherente al Estado. Pues, mira, hermano, es como decir que si una mayoría en una decide pues, democráticamente que todos deben entregar el 50% pues, del salario común, entonces esa imposición deja de ser un robo porque lo decidió el pueblo. No, el hecho Ahora, de que haya votación no cambia la naturaleza de la imposición. Lo que se impone sigue siendo impuesto, lo acepte un grupo o no. Okay.
Y no hablemos pues del mito del poder constituyente. ¿Quién es realmente ese pueblo abstracto que según tú posee el poder? En la práctica siempre hay una minoría que redacta la Constitución, una minoría que la interpreta y una minoría que la ejecuta. Esos pocos son los que definen qué derechos tienen y cuáles no. Si el pueblo realmente tuviera el poder constituyente en todo momento, cada ciudadano debería poder elegir qué leyes aceptar y cuáles no. Pero en el Estado eso no sucede. Te imponen las reglas del juego, te guste o no. Decir que el Estado no es coercitivo porque el pueblo elige a sus dirigentes. Es como decir que un prisionero no está privado de libertad porque en algún momento puede votar porque el director de la prisión elegir a quien manda no es lo mismo que ser libre de Pero es que decidir yo no he sobre. dicho, pero yo no, o sea, a ver, sí, mira, como te digo, de nuevo, si vas a hablar de la libertad, sabes que es un tema que ya literalmente te dije. No es que seamos completamente libres, sí es cierto que tenemos la libertad limitada. Ahora, a lo que dijiste anterior, o sea, como te digo, tú, ahora te respondo lo del mito del poder constituyente porque, compa, me ofendiste, pero ahora, primero lo que te voy a decir es lo siguiente, lo primario. Cuando primeramente tú dices, no, es que es cierto que el Estado hace y tiene la facultad de poder elegir las propias decisiones, aunque eso no representa realmente el voto popular. Ahora, si hablamos solamente del deber ser, ¿sabías que tú puedes denunciar eso a a las Cortes Supremas? ¿Sabías que realmente hay un sistema que se llama sistema de contrapesos que regulan al presidente y al Congreso y a la legislativa? Realmente sabes que el sistema de contrapesos dice que, por ejemplo, si hay una ley, por ejemplo, digamos que eso es una ley inconstitucional, lo que hace, por ejemplo, la parte jurídica, digamos que la rama legislativa saca una ley porque la legislativa hace eso, sacar una ley, y si esa ley es inconstitucional, sabes que la rama judicial puede decretarla inexequible o expulsarla del sistema jurídico porque hay un sistema de contrapesos que no es que hay un poder unitario, porque tú estás creyendo que el Estado es un poder unitario que tiene una voluntad y decide todo a suma voluntad. Está mal, porque ese poder que tú crees es simplemente diverso y se divide en lo que se conoce el sistema de pesos y contrapesos. Y ese sistema de pesos contrapesos, que al fin y al cabo ya fue propuesto por Montesquieu, te va a decir lo siguiente, que es que el Estado no es un sistema unitario ni un sistema en el cual se tengan una mentalidad única para elegir lo que es y lo que no es, sino que asimismo como eligen lo que es, otro poder del propio Estado puede negar puede negar esa consecuencia. Puede decir que no, eso no, porque no le beneficia a las personas, porque hay un sistema jurídico que vela por la protección la protección y seguridad de las personas. Como te dije, las personas ceden su derecho a la libertad absoluta a tener libertad, eso es cierto, tienen libertad y protección. La rama, como en el deber ser, la rama que vela por esos derechos es la rama judicial. Y tú puedes decir, o sea, y puedes, en el deber ser, como digo, ¿no? En el deber ser, ir a las altas cortes a denunciar tal robo. No hay ningún tipo de problema y ese robo tiene que hacerse porque eso se le conoce, llama eso, se le conoce como fuero, como el fuero, ¿no? El fuero que le hacen por ejemplo, a un político. Esa se llama, ya no es como un caso, sino se le conoce como fuero. Ahora, lo siguiente, en el segundo caso, es que tú dices que el mito del poder constituyente, a ver, como te digo, para desmentir el mito del poder constituyente tienes que primero decir que el poder constituyente no es un derecho natural. De hecho, consideraría yo que el poder constituyente es el primer derecho natural de la persona. Porque es el primer derecho natural de la persona, porque tiene el verdadero poder de elegir a sus dirigentes. Y asimismo tiene el poder de elegir qué personas quieren para que represente la Constitución. Tú que estás de acuerdo con la representación, por ejemplo, cuando se arma una Constitución, se hace puede hacerse de dos maneras, por una asamblea donde participan muchas personas y esas muchas personas son representadas, o sea, están en representación, son personas normales, pueden ser obreros, pueden ser campesinos, que hayan vivido miserias. Pueden ser de todo, pueden ser personas negras, personas afro, personas indígenas, pueden ser absolutamente todos que representen la comunidad, que se sientan representados haciendo la Constitución. Por ejemplo,
Acá no me acuerdo, mira, ahora no me acuerdo porque el nombre es indígena, fue un representador que hizo y participó en la Constitución Política de 1991, en la Asamblea Constituyente del 91. Fue una representación completamente libre y social de sus propios pueblos indígenas. Entonces, tú que estás a favor de la representación, no puedes quitar la representación. O sea, no puedes criticar la representación porque tú admitiste que la representación era una forma de, al parecer, supervivencia. Tú admitiste que la representación las personas lo hacían autónomamente y esas personas lo hicieron autónomamente y decidieron crear una constitución para poner algún tipo de orden. Ahora, lo Hola siguiente... chicos, no, Bueno, perdón que los corte. Perdón que los corte. Una consulta, ¿tiene tiempo límite el debate o...? mira, la verdad es que ya yo te iba a pedir veredicto, pero voy a esperar que él te dé su punto para que ahora sí puedas dar veredicto. O sea, voy a primero Ya, terminar dale. y ya ¿Cuál es ahí el tú das tema? veredicto. Perdónenme que les, que les... ¿Cuál es No, no el te tema preocupes, no te principal del preocupes. debate? ¿Cómo? ¿Cuál es el tema principal del debate? O sea, Porque el él cree que título del debate. él cree que el sistema anarquista individual, donde no hay Estado, básicamente como un aboledor del Estado, funciona mucho mejor y es mucho más beneficioso para las personas que un Estado que Dale. Estado, garantiza, de anarquismo mi punto de vista, versus Estado, algo así. Ya. sí, es Dale, básicamente. dale. Chite, hermano, me das un momento, es que empezó a llover y tengo ropa afuera, hermano, me das un momento, me das un momento. Dale, no te preocupes, Dale, yo te espero. dale, chicos. En todo caso, ya estaríamos pasando a la parte conclusiva. Hey, papi, ¿no? literalmente voy en 6% porque llegó la luz, pero llegó la luz como un pedazo de la casa. O sea, tengo luz en mi sala, pero en mi cuarto no. Literalmente estoy muriéndome de calor. Y ya yo quiero terminar esto. O sea, me interesa mucho el debate porque el debate me emociona, es un debate que me encanta ya, pero ajá, mira, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque ya creo que voy a pedir terminar el debate, aunque independientemente no me interese cuál sea el resultado, simplemente me gustó el debate. Fue un debate, dos puntos de vista diferentes. Él no tiene que estar de acuerdo conmigo, ni tampoco yo creo que él tenga que estar de acuerdo conmigo. Tiene su buen punto y ya está, pero eso trae un debate, ¿no? Eso es lo interesante de un debate. Ay, pero tengo mucha calor. Ya estoy acá. Dale, ya pasaremos a la parte conclusiva para que